Miguel Ángel Molina pretende desmarcarse de la visión frontal de la pintura como materia, no como género. ¿Por qué lo que sobra, lo que chorrea y lo que se desparrama no puede ser motivo artístico? Mejor nos lo cuenta el propio artista. Nosotros ampliamos datos en la voz de nuestro compañero Carlos Roma. El madrileño Miguel Ángel Molina presenta por primera vez su trabajo en la compostelana Galería 30, un reencuentro con España, país del que salió procedente de Madrid a finales de los 80. Estudió la carrera de Bellas Artes, es diplomado en Arquitectura de Interior y Efímera y ha conseguido una maestría de Artes Plásticas seguida de un DEA, Diploma de Estudios Avanzados de Artes Plásticas. Actualmente realiza una tesis sobre el estatuto artístico de la grabación fotográfica de las obras en la Universidad de Rennes, en Bretaña. Miguel Ángel Molina está encargado de cursos en el Laboratorio de Pintura de la Universidad París 8 y profesor de pintura y dibujo en la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Pantin, aunque insiste en que la verdadera formación es la carrera de la vida. Becado en París, lo que en principio fue un viaje de estudios se convirtió en un nuevo proyecto de vida. A pesar de no prodigarse en exposiciones, su obra se ha visto en Italia, España, Francia, Alemania, Suecia y Gran Bretaña. Ha participado en varias colectivas como Afinidades Selectivas, en el Frac Alsace y en el Centro de Arte La Panera y en varias individuales. Acaba de exponer en Limoges, en el marco del doble proyecto Gambit. En París ha trabajado en la Galería Una y ha intervenido en el pabellón suizo de la Ciudad Universitaria de París, en un edificio ideado por Le Corbusier. A raíz de la Guerra del Golfo se desvinculó de su galería española. Hoy regresa a España precisamente de la mano de una gallega, la galerista Asunta Rodríguez. Áptico es el título de la exposición que presentas en la compostelana Galería 30, aludiendo al sentido del tacto. Bueno, es una palabra francesa, lo que pasa es que he intentado traducirla mal que mal. Sí, tiene su origen, creo que es una palabra griega, y bueno, en español se traduciría como táctil. Lo que pasa es que me gustaba áptico porque va un poco al encuentro de óptico, que tiene mucho que ver con la pintura, y sobre todo áptico es el tema que yo desarrollo, ¿no? Son estas imágenes de pintura como una gran salsa puesta en dispositivos así al alcance de la mano, ¿no? Y son pinturas que se tocan. Y justo eso, el punto estratégico, porque justo al alcance de la mano, rompiendo con la visión frontal y tradicional de largo recorrido en la historia de la pintura. Bueno, pues sí, bueno, ya sabéis que los cuadros pues es un dispositivo relativamente reciente. Antes ha habido, antes que los cuadros, pues ha habido pinturas en cavernas, en iglesias, en los muros. Bueno, el cuadro lo que ocurre es que es un dispositivo que te pone de cara a cara, ¿no? Y que funciona un poco como un espejo y que requiere una distancia. Entonces esa distancia de la contemplación es la distancia también que te aleja de la realidad carnal, digamos, ¿no? De la pintura. Entonces estos dispositivos lo que hacen es que se bajan y se acercan, ¿no? De alguna manera al espectador y hacen que la visión pues se returne, es que a veces se me olvidan un poco las palabras en español, y se convierta en algo un poco más accesible, digamos. Trabajas mucho como con familias, ¿no? Digamos como con series. De hecho, ahí está la familia de las gotitas, esas gotitas que casi parecen desperdicios y al mismo tiempo valorando, bueno, pues casi estos restos que quedan de todo un trabajo. Bueno, sí, las gotas, bueno, han sido un poco una casualidad. Efectivamente, como trabajamos con pintura y es un elemento pues que ensucia y tal, pues a menudo ponía plásticos en el suelo pues para no manchar, y entonces pues los cuadros o lo que estuviera haciendo pues goteaba y las gotas pues caían en el plástico. Y entonces en el plástico estas gotas no se adhieren, y cuando ya estaban secas pues las podía quitar.
Y bueno, pues las iba recogiendo y tenía cajitas con gotas, no sé, como las cajas con botones de nuestras abuelas. Y al final, pues bueno, pues saqué las gotitas de la caja y las empecé a colocar en una serie que se llama Entomológicas, porque recuerdan un poco a estas colecciones de mariposas, ¿no?, o de insectos que están así ordenados ortogonalmente, ¿no?, y seleccionados por color y tal. Y bueno, me gustan mucho porque tienen que ver con algo importante, que es los restos, ¿no?, el residuo de una actividad, y cómo esos propios residuos también se reciclan, ¿no?, en un trabajo más elevado. Entonces es otra historia. Sí, más elevado, pero al mismo tiempo también recoge ese sentimiento cristiano de humildad, de justo de interés por lo desheredado, casi por lo no querido. Sí, bueno, es que hay unas imágenes yo siempre recuerdo de Pollock, de un fotógrafo que hizo mientras Pollock trabajaba allí en el suelo con la tela extendida, y él hacía sus famosos drippings, y bueno, pues haciendo drippings, pues claro, había un goterón que caía dentro y otro goterón que caía fuera, ¿no? Entonces, cuando Pollock terminaba de pintar su tela, pues claro, sacaba la tela y quedaba allí como en negativo, un vacío ahí en medio, y esas gotitas que quedaban fuera del cuadro, pues claro, era muy dramático, ¿no?, porque las que habían caído dentro pues, se iban al MoMA, y las que se habían caído fuera, pues claro, pues estaba ahí en el suelo un poco. Y bueno, pues casi simbólicamente pues es un poco devolver un estatuto digno a esas gotitas de pintura que han caído fuera, ¿no? Ahí estarían tus referentes en Jackson Pollock, ahora que lo citas. Bueno, sobre todo la horizontalidad, ¿no? Para un pintor creo que es bastante natural trabajar en la horizontal. Lo que ocurre es que, bueno, digamos que esa tradición visual de la pintura hace que los cuadros pues se erijan contra la pared y queden verticales en una posición que es antinatural para lo que es materia, pintura, ¿no? No para la imagen. Y bueno, sí, digamos que Pollock pues ha sido pues, sí, uno de los primeros en trabajar la cuestión de la horizontalidad, ¿no? Y después ya traspasar los límites de la pintura, bueno, también hay artistas, ¿no? Donald Hutton, pienso, y una larga nómina. Estaba tocando el tema cristiano y casi no me has contestado, no sé si no te apetece mucho, pero este sentimiento que hablábamos y de algún título que has hecho como Noli me tangere está muy presente en toda nuestra cultura y lo recoges. Noli me tangere, sí, bueno, es la respuesta que da Jesús cuando sale, ¿no?, del sepulcro a María Magdalena. Bueno, sí, tiene que ver con un cierto tipo de transgresión en lo que se refiere a la pintura. Bueno, vuelvo un poco otra vez a la carga con eso de que es un arte que trata de las imágenes, ¿no?, y que las imágenes es algo que construimos nosotros mentalmente, es algo que no existe en realidad. Entonces, parece como si el hecho de tocar una imagen descomponga la imagen, la convierta en algo o en píxeles o en pintura. Y sí, supongo que el hecho de haberme definido como un pintor áptico, vuelvo a definir la palabra, pues hace que esta frase tenga un significado un poco especial para mí, cuando al contrario yo lo que quiero es que la gente toque las obras, ¿no? Toque las obras, pero hubo unos tiempos, bueno, años atrás, que pintabas cuadros. ¿Cuándo pones en duda esta tradición? Y la de crear los charcos, esos charcos famosos. Pues mira, si te digo la verdad, fue gracias, bueno, a una oportunidad, en fin. Vivíamos en París, estaba este amigo mío, Miquel Mont, que también es un artista que has puesto con Asunta en 30, sí. Y él tenía un Peugeot 404, es un coche un poco antiguo, un coche de los años 50, y era un coche break, un familiar, ¿no? Y entonces tuvo la idea de hacer un ciclo de exposiciones con el coche o dentro del coche, y entonces eran exposiciones itinerantes que iban por París y hacíamos las inauguraciones fuera en la acera y tal.
Y entonces él me propuso pues exponer en el coche. Y yo en aquella época hacía cuadros. Entonces, claro, cuando alguien te dice, pues vamos a hacer una exposición en un coche, pues dices, ¿y cómo voy a poner yo unos cuadros en el coche? Entonces bueno, ya debía haber estado yo trabajando en algo de eso, pero la primera exposición que hice de algo que no tenía nada que ver con un cuadro, pero era pintura, fue dentro del coche de Miguel. Y eran unas bolsas de pintura líquida, extendidas dentro del coche. Entonces las ventanillas estaban abiertas, las ventanillas del coche, y se podía meter la mano y tocar la pintura, ¿no? Te interesa tanto la pintura, pero como material, no como género, que incluso, bueno, has hecho el DEA, el programa de cursos de doctorado sobre ello. Sí, bueno, a ver, es que la pintura es todo un tema muy complejo. Yo creo que hoy en día trabajar en pintura es sobre todo, quiere decir, trabajar críticamente la pintura, es hacer una crítica de la pintura. Un pintor que no haga eso, pues sí, hará cuadros, pero creo que, bueno, en cualquier arte, en música, en teatro, supone tener conciencia de la historia, por una parte, y aportar una visión crítica personal, ¿no? Esa visión crítica que es tan importante es lo que te alejó de España, porque Miguel Ángel lleva 20 años residiendo en París. ¿Nadie es profeta en su tierra? No lo sé. Bueno, a ver, ahora estoy volviendo, ¿no? Pero es verdad que me fui de España en unos años en los que yo encontraba a lo mejor pues, falta de información. Hoy yo creo que afortunadamente las cosas han cambiado y en España llegan con mucha más frecuencia artistas de renombre internacional y es fácil para los estudiantes de Bellas Artes pues, ver un poco qué es lo que pasa en el mundo. Pero todavía en aquellos años, para ver lo que pasaba en el mundo, pues había que salir al mundo. Y bueno, pues como lo más cercano pues era Francia, pues crucé los Pirineos y me fui allí con una beca y luego pues mi vida personal se complicó un poco y bueno, me casé y vivo allí. Entonces, bueno, luego han sido varias cosas, fueron crisis cuando la primera guerra del Golfo y cosas que hicieron que me estabilizara allí, ¿no? Bueno, de momento te tenemos en nuestras latitudes y gracias a la mano de Asunta Rodríguez. Vamos a escuchar, a ver lo que nos comenta y a oír la decisión y la apuesta personal por la obra de este artista. Conocí a Miguel Ángel Molina a través de Esther Ferrer y en un encuentro completamente fortuito. Nada me hacía imaginar que en una visita a París al taller de Esther con el anterior director del CEGAC y para escoger unas piezas suyas para la colección del museo, me iba a encontrar con una pieza ajena a lo que se podía esperar en el taller de un artista conceptual y que definiese lo suficientemente bien el trabajo de un pintor como para casi en ese momento decidir exponerle. Esther Ferrer es una artista a la que le encanta la pintura, a la que le gustan los buenos pintores y a la que le gusta actuar de Celestina en relaciones que ella considera que pueden llegar a buen puerto. Le dijo a Miguel Ángel que se pusiese en contacto conmigo y él, en un email conmovedor en el que decía no me gusta nada hacer este tipo de cosas, pero Esther Ferrer me pide que le mande a usted información, me envió un PDF en el que se resumía su trabajo y que era más que suficiente como para tomar la determinación de trabajar con él. La exposición que veis ahora resume 10 años de trabajo en solitario y resume lo que él define como la estética a veces del fracaso, porque para llegar a este tipo de soluciones ha tenido que desechar muchos intentos. Creo que es una exposición que hay que recorrer y que hay que gustar, que hay que tocar, que hay que mirar. Y es bueno, pues un tipo de pintura del que no se puede hablar. Miguel Ángel es un artista joven no solo por edad, sino por la naturaleza de su trabajo. Es todo un descubrimiento. Esta supone su primera exposición en España después de los finales de los 80 y creo que va a ser un paso importante en su carrera.
todos le deseamos mucha suerte desde la galería y sabemos que la larga travesía por el desierto que ha vivido en París buscando su camino va a encontrar un oasis interesante ahora. Mira, Asunta habla de la naturaleza infantil, que me gusta que la abordes, y ¿qué te ha parecido? Bueno, antes que nada me gustaría decirle a Asunta que casi me he emocionado. Sí, naturaleza infantil, no lo sé, pero supongo que para encontrar algo pues a lo mejor no hay que buscarlo, ¿no? Y hay que vivir como con una insouciance, me faltan a veces las palabras en castellano, ¿no? Sí, con una falta de insistencia, ¿no? Como una ligereza, y es algo que es muy difícil de conseguir. Supongo que lo conseguí un poco al final pues porque como no me salía nada, digamos, en lo que es un poco el terreno del arte, o pocas cosas. Yo he seguido siempre pintando, pero Pero te ha interesado además mucho la investigación. sí, pero no tenía que trabajar en el sistema del comercio, ¿no? del arte. Entonces, eso creo que da una gran libertad. El problema de ser artista profesional es que tienes que responder a unas expectativas, ¿no? Y tienes que furnir obra y trabajo en permanencia. Entonces estás en un sistema de producción que te impide seguramente explorar territorios, y yo, claro, seguramente tenía la mala suerte de no tener galería o no tener compromisos profesionales, y al mismo tiempo eso era la suerte para poder hacer cosas que a lo mejor no hubiera hecho de otra manera, ¿no? Bueno, e intervenciones bastante interesantes, porque no creo que a todo el mundo le ofrezcan el proyecto de intervenir una obra de Le Corbusier. Bueno, allí en Francia hay algunos edificios de Le Corbusier, y claro, a mí me gusta mucho la arquitectura. Creo que soy un poco un arquitecto que nunca llegó a tener diploma, porque aquí es muy complicado ser arquitecto, hay que saber mucho de matemáticas. De momento tienes el diploma de arquitectura de interiores. Sí, bueno, eso, claro, supongo que ligaba un poco las dos aficiones, una afición a la arquitectura y por otra parte a las artes plásticas. Entonces la idea era poder concebir proyectos con arquitectos en el que las artes plásticas tuvieran una fuerte implicación desde el origen del proyecto, pero bueno, eso está todavía por venir. Y Le Corbusier, pues creo que es uno de los arquitectos así históricos, digamos, aparte de que ha aportado soluciones técnicas en arquitectura que son hoy incontournables, tampoco sé cómo se dice, pero es de los artistas también, de los arquitectos que ha pensado la luz y el color en los edificios, pues sí, de los primeros probablemente. Bueno, en este edificio el color lo pones tú, y precisamente en un color discreto, sino rosa. Sí, fucsia. Y fucsia. Sí, sí. Es un sistema, no sé si los espectadores lo saben, bueno, Le Corbusier es un poco el inventor del plano libre, es lo que hace que, sobre todo aquí en Galicia, que lo vemos, aquí los muros son muy espesos, son los que aguantan la casa, ¿no? Entonces Le Corbusier, exactamente, Le Corbusier quita la fachada y aguanta todo con pilares, y entonces al no haber fachada pues puede poner cristales y la luz penetra dentro del edificio. Entonces yo aproveché este cristal, que es una interfaz, ¿no? digamos, entre el exterior y el interior del edificio, y ahí lo que hice fue proponer unas, ¿sabes? Como las plaquetas estas que nos hacen cuando hacemos análisis de sangre, la gotita. Entonces la pintura estaba metida entre dos capas de cristal y funcionaba un poco como la vidriera de una catedral en realidad, ¿no? Con unas formas un poco más orgánicas, pero tamizaba la luz de día hacia el interior durante el día, y durante la noche la luz interior del edificio hacía que se iluminara como una cajita, ¿no? Sí, formas orgánicas y fluidas, y también lo vemos en la propia galería, que tenemos imágenes, esas páginas a modo de diarios, que están sobre láminas muy finas de madera, ¿no? Bueno, hubo durante mucho tiempo un proyecto general, ¿no? que era hacer pinturas en el suelo.
Es un proyecto muy interesante y del que yo me siento especialmente orgulloso. Lo que pasa es que se transporta fatal, o sea, no se transporta, cero. Y luego pues me interesaba en estas páginas precisamente trabajar desde la horizontal del suelo hacia la vertical de la pared, y eso se ve muy bien en estas placas porque se doblan, por eso se llamaban páginas, ¿no? Tienen ese punto un poco flexible, van desde el suelo hasta el techo creando una curva. Sí, son muy sutiles esas páginas que penden de la galería. Y aparte, además de las páginas, también te interesa la fotografía digital, fotografía sobre tu propia obra. Y este proyecto va más allá, porque creo que tenéis próximamente, para el mes de abril, me decías ayer, pues una colectiva sobre esta temática, ¿no? Sí, es curioso porque ahora mismo estábamos viendo imágenes de mi obra. Bueno, parece como algo asumido, ¿no? Que estamos viendo estas imágenes y es como si viéramos las obras. Pues no, efectivamente lo que estábamos viendo es un producto, es un subproducto, es decir, es una fotografía de algo que sí existe. Y esas fotografías pues me han ido interesando poco a poco. Claro, yo al principio pues llamaba a fotógrafos profesionales, y poco a poco empecé yo a hacer mis propias fotografías. Y creo que hay una pequeña revolución, vamos, no es que lo diga yo, pero creo que sí, que hay una pequeña revolución desde que las fotografías digitales se ponen al alcance de todo el mundo y todos los programas de postproducción, de retoque de imágenes, etc. Entonces, bueno, yo, como creo otros artistas, pues nos hemos implicado cada vez más en la producción de estas imágenes que son documentos, o que al principio no tienen más que ese estatuto, pero en el que cada uno, yo por lo menos me implico cada vez más. En esas fotografías de suelo pues se ven los pies, o a veces aparece mi propia mano, y esto se ha hecho un poco de manera sin pensar, y claro, luego me he puesto a pensar que eso significa algo, que es índice señala alguna cosa, ¿no? Y entonces la tesis, como la exposición que va a ilustrarla, ponen un poco el dedo en la llaga de esta cuestión, que es una cuestión de actualidad. Y la materia como estado en vivo, claro, eso es lo que enseñas, como en otra de tus facetas, la de profesor. Sí, porque efectivamente lo que solemos ver cuando somos espectadores, pues es un estado paralizado, ¿no?, de la pintura. Y claro, eso lo digo yo que soy pintor y yo que tengo la suerte de trabajar con la pintura cuando, como decías tú, cuando está viva, cuando está líquida, cuando me mancha la ropa, cuando se cae al suelo, cuando se desparrama. Y entonces, sí, supongo que fotografiar la pintura es también de alguna manera tomar testimonio de ese estado vital de la pintura que es tal vez menos conocido para el espectador landa, ¿no? Y lo presentas muy bien cuando la agarras con la mano, esa fotografía de agarrándolo. Bueno, esa fotografía es que además es un poco especialmente casi programática, ¿no? Es como un panfleto, ¿no? Yo cuando la he visto ahora se me ha ocurrido, ¿no?, pensar eso, cuando la veo así, esto es la pintura. Y es eso, es una masa viscosa que se mete entre los dedos, ¿no? Y un trabajo percibido como claramente colorista frente al dibujo. En anteriores años sí que te interesaba más la trama. Bueno, es que los dibujos o estos collages que hago, ¿sabes? A lo mejor hablando de eso que decíamos de ser arquitecto, me gustaban mucho, siempre me han gustado los planos, ¿no? Ese punto un poco técnico del dibujo, con la regla, el compás y tal, que antes nos hacían hacer con el rotring y todo eso. Y entonces los collages toman un poco ese aspecto técnico un poco anticuado, ¿no? Además, de hecho, hay algunos collages que están hechos con recortes de las instrucciones de montaje de IKEA, ¿no?, donde también se ven esos dibujos así en perspectiva y tal. Hablaba Assunta de Esther Ferrer, y es precisamente en contacto con otra cultura, con la parisina, donde conoces allí artistas españoles, como por ejemplo Miquel Mont y Berta Cáccamo. Además, sois amigos hoy. Bueno, no lo voy a decir yo aquí en Galicia, porque Galicia es un país de gran tradición de migrantes, pero es verdad que cuando uno está en el extranjero y sin familia,
Supongo que se siente atraído por los que comparten su misma cultura, su mismo background. Y bueno, pues éramos un poco la peña a la tortilla. O sea, que yo cuando llego a París veo un anuncio de alguien que busca para compartir un estudio, y cuando llego al estudio, pues en el estudio están Miquel Montt y Berta Cáccamo, y yo pues ocupo una plaza que otro español dejaba, un vasco, ¿no? Y bueno, a Esther Ferrer también, pues la conozco, pues porque también, pues, de que oyes hablar español te das la vuelta y tú, pues Esther Ferrer. Y Esther Ferrer es alguien entrañable, que ha visto exposiciones mías en Chambre de Bon, ¿sabes?, en estas guardillas donde hemos tenido que vivir desgraciadamente algunos años. Y siempre me ha seguido, y me ha seguido con mucho cariño y mucho respeto. Entonces, y además yo sé que es auténtico, que cuando seguramente Asunta le preguntó por ese trabajo que estaba colgado, pues Esther me defendería así a capa y espada, pero ¿cómo no conoces tú a Miguel Ángel Molina y tal? Y, muy auténtica, nosotros la hemos tenido en el programa y lo hemos comprobado, pero además de estos otros artistas también otros amigos y otras enseñanzas. Has estado aquí en las Xuntanzas do Piloño, gran amigo también de Álvaro Negro, y ya nos has visitado más veces. Sí, fue gracias a Jaime Varela, que es un amigo que estuvo estudiando, haciendo un trabajo de postdoctorado en la Escuela Española de París, en la universidad, en la Casa de España, y pues él era de la zona de Lalín y me dijo, mira, hay unas Xuntanzas y tal, y pues van muchos artistas, y bueno, efectivamente fueron unos días de convivencia, un poco como un gran hermano, con pintores y artistas de varios países, entre los que estaba Álvaro Negro, y Álvaro Negro pues especialmente me interesó, pues porque me pareció un artista bastante serio, muy comprometido, y bueno, al mismo tiempo pues muy afable. Quiero decir que pasamos unos días excelentes y con muy buen discurso. Sí. A ti te han quedado ganas de esos charcos. Nosotros han pasado imágenes, pero no pudiste hacerlo. Esperamos, deseamos que, a ver, en una segunda exposición, desde aquí le decimos a Asunta que una segunda exposición, para que nos hagas un gran charco. Bueno, a ver si vengo y desparramo, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Un trabajo como pura materia física, sin voluntad de representar nada. La pintura expandida, saliendo del marco, chorreando, valorando esas gotitas que se desparraman por el suelo, incluso invitando a pisarlas. La cita es en la Compostelana, Galería 30. Nosotros seguimos conectados en nuestra página www.elcorreogallego.es. Hasta la semana que viene.